@Julio Sánchez Cristo Oficial. Señor expresidente César Gaviria, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Bien, presidente, ¿cómo siguió? Bien, señor, ya estoy bastante recuperado. Gustavo Salazar, me imagino que usted lo escuchó, dice que usted gerenció todo ese episodio tan difícil que vivió Colombia en el tema de los pepes, de alguna manera dándole la razón a lo que ha denunciado el presidente Uribe de su relación con los pepes. Por supuesto que queremos escuchar su opinión. Gracias, Julio. No, si esto hace parte de todas esas acusaciones sin fundamento y acusaciones temerarias del presidente Uribe, esto todo es organizado por el presidente Uribe para maltratar al Partido Liberal. Como yo decía ayer, el presidente Uribe nos quiere tratar como a las FARC. Él no sabe si no vivir en guerra, él no sabe defenderse sin atacar, esos son sus hábitos. Pero bueno, hay que ponerle la cara a todo esto. Mira, esto es así, ese decreto de que habla este señor, que como es muy claro, él es un defensor de los pepes, un abogado de los pepes y vivió en ese mundo siempre, fue el abogado de todos los narcotraficantes. Ese decreto fue un decreto para desarrollar la fiscalía la creó la Constitución del 91, autorizó al fiscal Gustavo de Greiff para otorgar unos beneficios por colaboración con la justicia. Eso es todo lo que significa, lo que debemos hacer todos los días a todos los gobiernos y desde luego al gobierno del presidente Uribe. Allí no hay nada especial, fortalecer la fiscalía de entonces. El fiscal de Grey, a nuestro juicio, fue mucho más lejos y le otorgó salvoconductos a algunas de estas personas que colaboraron en la muerte de Escobar, que entre otras cosas yo no entiendo ahora por qué desde la Casa de Nariño y todo están llorando tanto la muerte de Escobar. Es un poco sorprendente, han resuelto hacer de eso todo un debate. Ese decreto pues le permitió al fiscal trabajar en esos aspectos. Yo no creo que el fiscal de Grey haya tenido nada que ver con los pepes. Lo que hizo fue buscar colaboración con la justicia. Se excedió, creo yo, en el otorgamiento de unos indultos que después de la justicia corrigió y después se corrigieron en el Código de Procedimiento Penal. Lo que es interesante es que algunos de esos personajes son hoy cercanos al gobierno del presidente Uribe. Y el propio señor Pineda lo dijo, el señor Miki Ramírez, ¿no sería uno que le prestaron 30.000 millones de pesos? Uno que tumbó a un funcionario, creo que de Sinagro, o ese señor Ángel, que son esta familia, que tiene unos miembros en el Consejo de Televisión. ¿No serán esos los pepes de que estamos hablando? ¿De quién serán cercanos? ¿No serán cercanos del gobierno del presidente Uribe? No, son unos debates farisaicos. Ese es un debate que se le devuelve al presidente, porque esos personajes, los pepes, son cercanos de él. Yo por eso le he dicho que le acepto cualquier debate. Es como el debate que le montaron al senador Cristo, que es sobre una financiación del señor César Villegas. El presidente era muy cercano del señor César Villegas, fue el jefe de planeación de la aeronáutica. El presidente se tuvo que ir de la dirección de la aeronáutica justamente por las cosas que ese señor hacía allá en la aeronáutica en favor del narcotráfico. Son debates que se le devuelven al presidente. Yo le acepto al presidente los debates que sean, esto es todo organizado por la Casa de Nariño, pero yo sí quiero que se mire si esos personajes tienen alguna cercanía conmigo o si tienen cercanía con el gobierno del presidente Uribe. O sea, expresidente Gaviria, ¿usted lo que dice es que los personajes que hacen parte de la historia son cercanos a Álvaro Uribe? Claro, pues es que los han citado, los citó el señor Pineda, ahí están. ¿O es que no nos acordamos del señor Ramírez al que le presentaron miles y miles de millones de pesos? Un escándalo del fondo ganadero por allá, creo que es Caquetá. Presidente Gaviria, pero vamos al contexto del momento que usted vivió, tal vez uno de los más difíciles de la historia de Colombia, que usted dice, yo le pongo la cara. A Colombia, a su gobierno, a los colombianos, a nuestras instituciones, les tocó hacer todo tipo de alianzas para acabar con Pablo Escobar. No, ¿Eso es cierto? No, eso es falso, eso es absolutamente falso. Nadie se puede haber salido de la ley para combatir a Pablo Escobar. Y el que se haya salido la tiene que pagar. Lo que es curioso es que vengan con estas denuncias ahora. Nosotros, yo desautoricé públicamente, y eso está publicado en todos los medios de comunicación, cualquier actividad criminal en la persecución de Pablo Escobar. Eso es absolutamente inaceptable. Como desaprobé cualquier violación de los derechos humanos, o aliarse con cualquier otra cosa es que hayan comprado o recibido inteligencia. ¿De quién? De los malos.
Si lo hemos visto en el gobierno del presidente Uribe, los que dan información son los malos, no son los buenos, son los que viven en el submundo. Y desde luego el fiscal de Grey tuvo autorización para buscar información en el submundo, en la gente, entre los malos, así como el presidente Uribe busca información de gente de adentro de las FARC. Él buscó información hacia adentro del cartel de Cali, de los enemigos de Escobar dentro de sus propios cartel. Eso es lo que pasó, eso es todo lo que pasó, que se buscó esa información, que se usó esa información, pero no que hubo una alianza. Es absolutamente injusto con el bloque de búsqueda a estas alturas decir que eso no lo hizo el bloque de búsqueda y los generales que encabezaron el bloque de búsqueda, uno de la policía y otro del ejército, con equipos americanos, con equipos franceses, sino que lo hicieron estos otros señores. Proveyeron información, eso es todo. Lo que pasa es que el presidente no se cansa con sus bellaquerías y con sus infamias de tratar de distraer la atención de cómo los delincuentes caminan libres por la casa de Nariño, cómo esos personajes, en vez de enviarlos al DAS o a la policía, los reciben allá, los atienden, los escuchan 3 veces, los entran por el sótano, y en vez de dar explicaciones sobre eso, se tiene que poner a tratar de buscar cosas en la historia que obviamente nadie nunca llevó a la justicia, que no dejan de ser más que rumores perversos. Eso es todo. Pero, presidente, el propio Gilberto Rodríguez Orejuela, en una entrevista, nos dijo que él había participado directamente en la localización de Pablo Escobar, y yo creo que es muy difícil negar que son los malos, como usted dice, en este caso, claro, el cartel de Cali, claro, los que ayudaron a la captura de Pablo Escobar. ¿Y en qué consiste la acusación? En que usamos los enemigos de Escobar para capturar a Pablo Escobar. En eso consiste la información. ¿Qué es lo que tiene de malo eso, Julio? Explícame. ¿Hasta dónde? Usamos información del cartel de Cali para capturar a Escobar. Explícame eso, ¿qué tiene de malo? ¿Dónde está la cosa tan grave que hay que explicar? ¿Por qué no me dices? Expresidente, ¿hasta dónde llegaron los Pepes? ¿Hasta dónde tuvieron comunicación los Pepes? Los Pepes, a que yo recuerde, cometieron toda clase de desafueros contra la familia de Escobar, contra propiedades de Escobar. Eso es absolutamente reprochable, pero no hay sino que acudir a los periódicos de la época para mirar las condenas tan enérgicas que el presidente de la República de entonces hizo de esos episodios. Pero le decía hasta dónde llegaron con las autoridades. Usted... No, eso le corresponde a las autoridades judiciales de entonces investigar. Yo tengo la absoluta seguridad de que yo no tuve nada que ver y de que mis ministros tampoco. Y creo que todas las acusaciones que se hicieron se investigaron en su momento. Pero es que el que tenga acusaciones que las ponga en blanco y negro. Eso no es un tema de decir, no, es que hicieron tal cosa. Que vayan y pongan una denuncia, que presenten una prueba, que muestren algún indicio de que nosotros participamos en eso. Yo no hice sino condenar a las actividades de los Pepes. Es totalmente falso, como lo dijeron allí, es totalmente falso que el día de la muerte de Escobar yo haya dicho que nos unimos hasta con el diablo. Eso es completamente falso. Busquen esa intervención a ver qué es lo que dice. En la intervención que hace usted después de la muerte de Pablo Escobar, ¿hizo usted alguna referencia, porque nos decía alguien, a alianzas que se tuvieron que hacer para dar con Pablo Escobar? Eso es mentiras. Busque la intervención. Eso es totalmente mentiras. Nosotros no hicimos ninguna alianzas. Pues los organismos de seguridad buscarían información para tratar de dar con Escobar y seguramente se apoyaron en enemigos de Escobar. Pero eso es completamente legítimo. Yo no creo que a estas alturas estemos como están en la casa de Nariño llorando la muerte de Escobar, diciendo que qué tragedia la muerte de Escobar. No, qué bueno que usamos y que se buscó inteligencia para poder capturar a Escobar. Infortunadamente lo tenemos que matar. Murió porque le hizo resistencia a las autoridades y de eso hay videos, información de la época. Pero a estas alturas llorar y llorar porque mataron a Escobar, un hombre que le hizo tanto daño a Colombia, yo no lo entiendo. Que si los organismos de seguridad buscaron información de los malos para matar a Escobar y para capturar a Escobar, pues sí, claro que la usaron, como la usa el presidente Uribe contra las FARC, o cómo fue que hicieron la operación Jaque, con información de Ángeles o con información de adentro de las FARC. ¿Qué es lo que están criticando? Yo me pregunto. Señor presidente, ¿por qué afirma usted, o
¿cómo sustenta usted lo que ha dicho una y otra vez en esta entrevista? Es que en la casa de Nariño están muy tristes con la muerte de Escobar. Bueno, pues porque es que han montado de esto un debate que es la cuarta o quinta vez que el presidente lo trae a colación. Es la cuarta o quinta vez que el presidente lo trae a colación, que es que se apoyaron en unos malos para matar a Escobar. Y yo me pregunto, ¿en qué se ha apoyado él para producir unos golpes contra las FARC? ¿En qué? ¿En dónde? ¿Es que le duele la muerte de Escobar? ¿O qué es lo que le molesta tanto? Esto es un debate sobre la muerte de Escobar, que si las fuerzas si el bloque de búsqueda buscó información entre los malos y la gente del cartel de Cali, pues claro que la buscó. ¿Para poder qué? Para poder capturar a Escobar. ¿Qué es lo que tiene eso de malo? Yo le pregunto al presidente Uribe, ¿qué es lo que tiene de malo haber buscado información para poder capturar a Escobar? Yo le pregunto al presidente Uribe, ¿o es que le duele mucho la muerte de Escobar? ¿O en qué consiste el debate? ¿Usted siente que hay nostalgia de Escobar en la casa de Nariño? Pues no, yo no diría tanto como eso, pero francamente no entiendo el debate. Estar lloriqueando todos los días porque el bloque de búsqueda capturó y infortunadamente tuvo que matar a Escobar, porque yo sí no soy de los que crea que un presidente pueda dar órdenes para matar gente, como lo hizo el presidente contra los asesinos de joven Medellín, dar órdenes públicas para matar delincuentes. A mí eso me parece una violación del derecho a la vida y de los derechos humanos inaceptable. Señor presidente, yo creo que esa reacción de la Casa de Nariño se produce porque después de esa reunión con Job, desde el Partido Liberal y particularmente el senador Cristo, dice que en la Casa de Nariño los funcionarios de la Casa de Nariño, secretario de prensa, secretario jurídico, se reúnen con delincuentes y para la Casa de Nariño ese señor Job no tenía ningún requerimiento judicial ni era un delincuente, era un vocero de las autodefensas. Por eso se produce... Yo no sé exactamente qué dijo el general Cristo, creo que fue también lo que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia el domingo pasado, ¿no? No es una opinión así tan restringida. Bueno, pero segundo, si el presidente pretende que yo calle a los senadores y que los alinee, pues está muy equivocado. Los senadores de Colombia dicen lo que quieren, lo que se les ocurre, lo que quieran decir. El presidente, yo estaba, como a todo el mundo de Costa, yo estaba enfermo en una clínica, me cayó el presidente con su cuento de los pepes. Y estoy fastidiado con eso, porque esos pepes ahí aparece un mundo de gente cercana del presidente Uribe. Estoy fastidiado con ese debate, con mucho gusto lo acepto en los términos que él quiera. ¿Que es que nos apoyamos en unos delincuentes para capturar a Escobar? Pues sí. ¿Que nos aliamos? No, nos aliamos no. Hacemos lo que él hace con las FARC. Buscar información entre las FARC, pagar información entre las FARC. Eso es lo que hacemos. Eso fue la creación de la Fiscalía General de la Nación, fruto de la Constitución del 91, pues que ha servido bastante para enfrentar a las organizaciones criminales. Pero, expresidente, volviendo a ese tema de por qué se reúnen en la Casa de Nariño con delincuentes, la Casa de Nariño dice, estos no son unos delincuentes, son unos abogados. Pero a propósito, ¿por qué no nos... Del señor Job no dijo el alcalde de Medellín que era un asesino, no lo había dicho, no se lo había dicho a la Casa de Nariño, como lo informan varios medios de comunicación. Ah, ¿no? Dijo en estos micrófonos que seguía delinquiendo. Bueno, lo dijo el alcalde Salazar, yo no lo estoy diciendo. Dijo el alcalde Salazar, pero como usted dice, para dar esa pelea hay que reunirse con ese submundo que usted ha calificado de informantes. Sí, pero eso no lo hacen en la Casa de Nariño. Para eso está el DARS, para eso está la policía, para que valoren esas pruebas, las personas que tienen funciones de policía judicial, el secretario jurídico de la presidencia no tiene funciones de policía judicial, el señor de prensa tampoco tiene funciones de policía judicial. Expresidente, ¿algún enviado, algún representante, alguien de los Pepes entró a la Casa de Nariño cuando usted era presidente? No, yo espero que no. Yo espero desde luego que no, ni más faltaba. Sería inaudito que eso haya ocurrido. En la Casa de Nariño no entraban delincuentes. Eso sí, tenga la más absoluta seguridad. De que nunca, absolutamente nunca hubo ningún contacto. Si yo rechacé de plano, de la manera más enfática, cualquier relación de un oficial, de una funcionario, cualquier funcionario colombiano con los Pepes. La rechacé de plano. Eso es distinto. Eso es completamente distinto. Y eso sí no podría decir que no. Y hubiera sido muy mal hecho que no hubieran actuado así, que el bloque de búsqueda hubiera usado información que le hubieran dado los enemigos de Escobar para tratar de capturar a Escobar. Pero eso es un tema completamente diferente. Cuando el gobierno busca información de las FARC para atacar a las FARC,
no es que se esté reuniendo con delincuentes, es que está buscando información para poder derrotar a las FARC. Expresidente, usted ha dicho que recibe con beneplácito la propuesta del vicepresidente de una bandera blanca, pero escuchando las declaraciones del presidente y las suyas, cada día estamos más lejanos de una bandera blanca. Pero si es que estos debates son montados por el presidente. Ese cuento del decreto 294 es un expediente que el presidente Uribe le entregó la semana pasada en la Casa de Nariño a un senador para pedirle que me hiciera ese debate, y ahora consiguieron al señor Salazar Pineda para que lo haga. Yo me estoy defendiendo de las cosas que hace la Casa de Nariño, porque viven en eso, en vez de defender su conducta y su comportamiento y tratar de evitarnos una cosa vergonzosa de una investigación formal de la Corte Penal Internacional, en vez de andar haciéndole seguimiento a los magistrados y en vez de andarlos hostilizando, deberían estar colaborando con la justicia para que podamos enfrentar el problema paramilitar. Esto no es un tema de que pesar de que mataron a Escobar, sino de ver cómo enfrentamos los colombianos unidos este tema de la influencia paramilitar en la sociedad colombiana. ¿Quién fue ese senador al que le entregaron ese decreto para que le hiciera el debate? Sabe, eso es fácil encontrar por allí el senador que anda con ese folio que el presidente le entregó, bastante fácil averiguar. Que presidente de una colectividad política. Presidente de colectividad política. Escuchando al abogado Salazar y con la información que usted tiene de ese senador, podemos concluir que lo que tiene el presidente en este momento contra usted es ese decreto. Pues sí, un decreto en el cual le dábamos facultades al fiscal de Grave para desarrollar la fiscalía, para buscar colaboración con la justicia, le dábamos recursos, la fiscalía estaba recién creada y se necesitaba desarrollarla. Ese es el cuento del debate que tienen contra mí, un decreto que desde luego pasó por todos los exámenes constitucionales, que era el desarrollo de la fiscalía. Nosotros estuvimos en desacuerdo con alguna utilización que el fiscal de Grave hizo del decreto, entre otras cosas el otorgamiento de los salvoconductos, pero eso es todo lo que tienen contra mí, esa cosa que andan diciendo por los medios, que tienen un dossier contra Gaviria. El dossier es ese decreto, un decreto público, transparente, que se emitió y que era para fortalecer la fiscalía. Ese es todo el cuento. Pero el cuento de ese señor abogado de los Pepes. Pero ese decreto no abrió el boquete, o sea, un decreto que pudo... No, abrió el boquete, no. Empezó a desarrollar la Fiscalía General de la Nación, Félix. Es que la Fiscalía General de la Nación es así. Hay colaboración, le perdonan a quien confiesa delitos, buscan información por colaboración con la justicia. La Fiscalía General, lo que ese decreto desarrolla es la Fiscalía General de la Nación que estaba recién creada. Abrimos ¿cuál boquete? ¿Cuál boquete? Desarrollar la Fiscalía. Eso es lo que hicimos. ¿Qué interpretación tan distinta a la que da Salazar? Salazar dice que ese decreto es la creación de los Pepes. El señor Salazar es el abogado de los Pepes, ha defendido todos los narcotraficantes de este país y pues desde luego es parte bastante interesada. Presidente, ¿el senador de la colectividad del que usted estaría hablando sería el senador de Convergencia Ciudadana, Samuel Arrieta? Pues él anda por ahí con ese decreto, mostrándolo por todas partes. ¿Y usted conoce de una reunión en Palacio ayer con el exgobernador del Santander, Hugo Aguilar, también de Convergencia Ciudadana? Estuvo por allí también, claro, estuvo por allí, y no sé si eso tenga algo que ver con el que el señor Aguilar también que hizo parte del operativo de la muerte de Escobar, vaya a decir algunas cosas. Sí, el señor Aguilar, que hoy además está investigado por parapolítica, además. Claro. Pero el señor Aguilar era parte del bloque de búsqueda, era un miembro fundamental del bloque de búsqueda, es incluso el hombre de la famosa foto en el techo de la casa de Escobar. Claro, y que de todas las opiniones que tenga que dar. No, me parece muy bueno que haya estado reunido con un mundo de funcionarios de la Casa de Nariño. Me da temor porque como él es parte de la coalición del presidente Uribe, un partido parte de la coalición, un gobernador al que pues no da mucho confianza de que antes de hablar ande dando ese mundo reunido con funcionarios allá de la Casa de Nariño. Presidente, escuchando todo esto, a uno le queda una preocupación. ¿Esto tiene posibilidad alguna de conciliación, escuchando los términos que se tienen de lado y lado? Que deje el presidente de andar haciendo infamias y de andar haciendo acusaciones sin fundamento y de andar mostrando estas cortinas de humo, porque esto es una cortina de humo. Revivir la muerte de Escobar a estas alturas de humo es un mecanismo de distracción, es una cortina de humo.
es tratar de esconder los problemas que con la sociedad colombiana tiene que enfrentar con la parapolítica, y no solo el gobierno, la sociedad colombiana. No lo digo porque seamos ajenos a eso, dediquémonos a eso, a enfrentar ese problema. No, pero el presidente cada vez que pasa esto se remonta a la paz con el M-19, a la muerte de Escobar, a no sé qué, perdón. Esos son los episodios de la historia. Él está diciendo cosas que obviamente nunca nadie llevó a la justicia para que investigara, no. Está recogiendo rumores y diciendo perversidades para tratar de desviar la atención. ¿Por qué no afrontamos los problemas? ¿Por qué no los confrontamos mejor? Yo obviamente estos debates los acepto porque ¿qué temor voy a tener? ¿Qué temor voy a tener? Absolutamente ninguno. De que expedí un decreto en favor de desarrollar la fiscalía. ¿De qué me voy a defender? De absolutamente nada. Además son debates que rebotan contra el presidente. De esos personajes hay varios cercanos a él y tengan la seguridad que ninguno ni remotamente cercano a mí. A eso entonces... Ese debate los Pepes Toques a la Casa de Nariño, al propio presidente. Esos señores Ángel son amiguísimos del presidente Uribe, tienen miembros en el Consejo de la Televisión. ¿Qué debate sobre los Pepes va a hacer el presidente Uribe? Sí. Expresidente, una última pregunta sobre un tema pues muy importante para los colombianos, que es la famosa reforma a la justicia y la reforma política. Escuchándolo y pues también el ambiente que hay tan adverso al ministro de la Política y de Justicia por lo que ha sucedido con su hermano en la Dirección Regional de Fiscalías, ¿usted cree que en este momento hay ambiente para que prospere una reforma política y de la justicia en Colombia? Bueno, es un momento difícil. La verdad es que a nosotros los liberales no nos gusta esa reforma de la justicia por una gran cantidad de inconvenientes, porque es inoportuna, porque no resuelve los problemas de la justicia, trata de reasignar allí unas elecciones entre poderes, porque elimina los contrapesos de la Constitución del 91. Es una reforma dirigida a que la Corte haga lo que quiera, el presidente haga lo que quiera, el Congreso haga lo que quiera, le quitan la capacidad de investigación de la Corte de los congresistas, le quitan al Consejo de Estado la capacidad de investigación de las pérdidas de investidura, le quieren quitar al procurador la capacidad de sancionar a los congresistas desde el punto de vista administrativo. Nosotros, es una reforma que desaprueba toda la rama judicial. Yo no he visto un juez de Colombia que haya salido a apoyar, no le gusta a la Corte Constitucional, ni a la Corte Suprema, ni al Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, pues no nos gusta esa reforma, no le vemos mayores ventajas. En la reforma política que presentaron la Comisión de Notables había algunas cosas interesantes, las eliminaron, las han presentado en la Cámara, las vamos a mirar. Yo personalmente creo que esto todos son fuegos artificiales, que cuando llegue la ley de referendo al Congreso, el Congreso se va a dedicar a eso y no a las otras cosas. No creo que sea un ejercicio muy útil tampoco. Y pues si el Partido Liberal, yo lamento personalmente los problemas que tiene el ministro Fabio Valencia Cosio. Él ha dicho que la responsabilidad penal es de su hermano, eso es estrictamente cierto. La bancada en una proposición hace 8 días ha dicho que cree que el ministro tiene una responsabilidad política y por eso no lo considera interlocutor. Y allí estamos, y allí vamos a estar en las comisiones y en el Congreso debatiendo y explicando por qué no nos gustan las reformas. Pero presidente, yo quisiera preguntarle por lo que acaba de decir. Para usted, como jefe del Partido Liberal, un partido de tanta tradición e importancia en el país, ¿Fabio Valencia Cosio es o no es interlocutor para usted? No, la bancada ha dicho que no lo acepta de interlocutor en la reforma de la justicia, que cree que él tiene una responsabilidad política por lo que ha ocurrido en Medellín, y esa es la posición del Partido Liberal, es la que la aprobó la bancada hace una semana, sin siquiera con mi presencia, porque yo tenía un problema de salud. Y yo obviamente respaldo la posición de la bancada. Claro. Y entonces, expresidente, pues mucho lo ha repetido aquí Alberto, ¿cómo se puede hacer una reforma política, una reforma a la justicia sin el protagonista más importante de la oposición, que además desconoce al interlocutor del gobierno? Pero perdón, con estos ataques fieros que nos está haciendo el presidente sin razón.
Perdón, Julio, yo estaba en una clínica cuando vi por televisión que se me vino el presidente con el tema de los pepes y con este mundo de acusaciones sin haber abierto mi boca. Un ataque leve, infame, con unas acusaciones que no tienen ningún fundamento. Ese es el clima que el presidente quiere crear para que discutamos unas reformas. Unos ataques de esa laya, de ese nivel de infamia. Ese es el clima político que el presidente quiere crear para que hablemos de las reformas que el país necesita. Un clima en que nos quiere tratar pues como parias, como si nosotros fuéramos de las FARC, como si nosotros no tuviéramos derecho a un puesto en la sociedad colombiana, como si no hubiéramos apoyado al gobierno en tantas cosas. Pero es que el presidente no soporta el disentimiento, no soporta la crítica. Él cree que todo el mundo se le tiene que ayudar, que todo el mundo se tiene que callar, que nadie puede alzar la voz, que porque él es popular nadie más tiene derecho a emitir opiniones en la sociedad colombiana. Señor expresidente, la última pregunta es de un oyente. El oyente me transcribe el decreto 264 de 1993 que usted y sus ministros firmaron el 5 de febrero de 1993, después de la muerte de Pablo Escobar. Y pues ese decreto, que usted lo conoce perfectamente, lo tengo en la mesa de trabajo, y me dice, pregúntele al presidente Gaviria si este decreto no es igual a la Ley de Justicia y Paz de hoy. ¿Usted qué opina? No es igual a la Ley de Justicia y Paz. Mira, te explico, Julio. Nosotros tratamos de que el gobierno del presidente Uribe usara la política de sometimiento a la justicia para el caso de los señores paramilitares. Intentamos que el presidente le exigiera confesión a cambio de, el gobierno se negó a exigirle confesión a los paramilitares. Gran parte de los problemas de que no tengamos suficiente verdad y suficiente justicia es que en vez del gobierno exigir confesión para recibir los beneficios de la ley, lo que resolvió es que si decían alguna mentira, si omitían información, si no contaban con la verdad, les aumentaban la pena en 20%. Nunca les quiso quitar los beneficios. Aquí no tenemos suficiente verdad y suficiente justicia y suficiente reparación porque el gobierno insistió en unas condiciones excesivamente laxas para tratar a estos señores. Nosotros hubiéramos querido una política de sometimiento en que o la persona confesaba todos sus delitos y entregaba todos sus bienes si quería los beneficios, y no esa cosa tan laxa que quedó en la Ley de Justicia y Paz. Esa es la gran diferencia que hay entre lo que se hizo entonces y lo que se hizo con la Ley de Justicia y Paz, y por lo cual nosotros tuvimos desacuerdos con el presidente Uribe. No es porque intentara un proceso de paz con estos señores, no fue por eso, fue porque nos pareció laxa la ley. Afortunadamente después la Corte enderezó algunos de estos problemas, no el del aumento de pena, eso no lo pudo hacer la Corte, ni la pérdida total de los beneficios porque no hubiera una colaboración eficaz, pero esa es una discusión normal de la política, o sea, es completamente legítima. Pero este era un decreto para las circunstancias, repito, que vivía el país de arrinconamiento del terrorismo. Claro. Era un decreto de emergencia, se hace dentro de la conmoción. Estábamos en conmoción, ¿no? Claro, y era una época muy difícil de la vida colombiana y estábamos enfrentando problemas de terrorismo enormes. Yo te quiero recordar, y esto lo escribí en el prólogo de un libro que hizo Humberto de la Calle, que era que en Colombia era imposible conseguir que un juez dictara una autodetención contra un narcotraficante. Para el año 89 era absolutamente imposible. Para conseguir que un juez expidiera una autodetención había que enviarlo al exterior y ponerlo a vivir en el exterior por un tiempo muy largo. Y aún así no éramos capaces de proteger la familia, eran tiempos terribles, y por eso desarrollamos la Fiscalía General de la Nación, no solo el gobierno, sino pues todos los sectores políticos representados en la Asamblea, y ella se volvió un instrumento importante y nosotros después le dimos recursos y la fortalecimos, y de eso es de lo que me están acusando, de lo mismo que hoy hace el gobierno, de buscar información, de pagar información, de darle poder a la Fiscalía para que recibir información. Eso después se ha desarrollado muchísimo, pero ese fue el camino que seguimos, y con eso es que pretenden en la Casa de Nariño tratar de enlodar y de hacer de la muerte de Escobar un gran episodio trágico. Sí, es que estaba mirando que inclusive el decreto termina dándole al fiscal la posibilidad de que la persona que colabore
para los fines previstos en ese decreto, acuerde beneficios establecidos en el primer artículo, que pues es un listado grandísimo, amplísimo y generoso de beneficios Eso exactamente se puede hacer hoy, Julio. Es exactamente lo que se puede hacer hoy. Si no, pregúnteselo al fiscal. Exactamente lo que se hacía entonces es lo que se puede hacer hoy. Pero es el desarrollo de la Fiscalía General de la Nación. Pero, expresidente, eso es de lo que me acusan, de haber creado y desarrollado la Fiscalía General de la Nación. Eso es lo que el presidente dice que es apoyo a los pepes. Haber creado y desarrollado la Fiscalía General de la Nación. Pero por lo que le entiendo, usted siente que también a partir de ese decreto lo que pasó en la Fiscalía es que se extralimitaron en la interpretación del mismo. No, sí, otorgaron unas cosas que llamaban salvoconductos, que eran a nuestro juicio inconvenientes, pero pues eso ya es una discusión jurídica que no tampoco tiene tanta relevancia. Le otorgaron a una serie de personajes que son esos personajes que citó ahora el abogado Salazar. ¿Qué es el tema de los 12 del patíbulo? Los famosos 12 del patíbulo, sí señor. Bueno, expresidente, muchas gracias por su tiempo, Julio, que gusto. se mejore y mucha calma, Bueno. presidente. Es César Gaviria respondiendo pues al presidente Uribe aquí en la W. Félix, hace mucho tiempo no lo escuchaba tan exaltado. Realmente molesto con toda esta situación. Muy molesto, muy molesto, y siente que sí, que hay unas cosas que se están... Sí, no, es que es... Mejor dicho, es que el editorial aquí es complicado. No, ¿qué vamos a decir? Sí, no. Yo creo que los términos y las declaraciones quedan ahí para la interpretación de cada persona, pero sí, ha dicho que, entre otras cosas, que los que eran amigos, los pepes eran amigos del presidente. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.